Muchas gracias, Gregorio Vidal. Se abre una lista de comentarios o preguntas que los asistentes quieran hacer para posteriormente volverle a dar la palabra a los de esta mesa. Sí, hay. Muchas gracias. Antes que nada quisiera felicitar a todos los panelistas por su extraordinaria participación y sobre todo por presentar una visión crítica de las cosas. No es fácil mantenerse fuera de la corriente predominante en términos de teoría económica, y creo que mantener una visión crítica ante las corrientes predominantes pues siempre abre la posibilidad de la reflexión, el diálogo y poder evaluar lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal. Eso es muy valioso. Sin embargo, yo creo que la realidad es un poquito compleja. Por ejemplo, ya cuando se dan la receta o las recomendaciones de política, creo que nos conlleva al debate o confrontación entre teorías políticas, ¿no? La participación del Estado, la no participación. Por ejemplo, se recomendaba incrementar la inversión pública y la generación directa de empleo mediante esta inversión, cuando hace unos 10 años o 15, tal vez empezó a hacerse una reflexión también sobre si el gasto público en empresas públicas era productivo, se criticaban o cuestionaban muchos de los vicios de esa inversión pública, y es como se transitó a reducir la participación del Estado en estas empresas, ¿no? Entonces, muchas de las recetas es la confrontación de ideas. Por ejemplo, esto de que incremento salarial, mientras que la teoría neoclásica, bueno, marca los riesgos inflacionarios. O sea, hay todo un debate. Pero es difícil inclinarse por alguna de las soluciones planteadas cuando a lo largo de estos años se ha dado toda esta lucha de ideas. Por otra parte, se ha mencionado como que la manera en que el Estado mexicano ha administrado la economía ha abierto espacios para que el capital privado, el capital internacional, pues de alguna manera predomine, y las estructuras que se generan pues realmente impiden un desarrollo incluyente. Sin embargo, o sea, me parece que el tema es todavía más complejo, porque esta participación del capital privado no se da únicamente en México. Están buscando oportunidades y también las han buscado en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hace distinto el desarrollo que ha tenido México respecto a los otros países latinoamericanos? Ustedes mencionaban, México es de los pocos países que no ha crecido, y en el resto del continente se han presentado tasas de crecimiento más altas. Pero yo creo que no es solo la mezquindad de las autoridades mexicanas o cuál es la naturaleza o falta de calidad moral de los mexicanos que nos haría distintos de por qué nosotros podemos tener tasas muy bajas y en el resto de Latinoamérica, donde también se dan este tipo de negociaciones o participación del capital privado, les está yendo de otra manera distinta, ¿no? En ese sentido creo que hace falta una reflexión más profunda de cuáles son los cambios estructurales que hemos iniciado. Por ejemplo, México no ha sido el único país que ha tendido más hacia el neoliberalismo. En toda América Latina están Chile, que se toma siempre como ejemplo, en algunas fases, aún de manera intermitente, Brasil o Argentina, se han alineado también estas medidas y favorecer la participación del capital internacional, capital privado, y sin embargo ellos parecen tener más éxito. Simplemente quería hacer esta reflexión, y respecto al diagnóstico que hace la maestra Josefina, la doctora Josefina, también me parece muy interesante. Nada más, a lo mejor haría falta una precisión, porque dentro de las cosas que mencionó, hablaba dentro de todo el marco caótico y toda la descomposición de las estructuras económicas del Estado, marcaba una reducción o caída en la política social.
cuando creo que si lo evaluamos en términos de gasto y de coberturas de programas sociales, pues ahí tenemos que, eso a lo mejor agrava las cosas, porque tenemos que ha habido un incremento importante en términos presupuestales y de cobertura de programas sociales, y sin embargo no estamos teniendo el impacto deseado, pero creo que habría que hacer algunas precisiones respecto a ese diagnóstico del desarrollo social. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién? Ah, tú, Javier. Bueno, yo no llevo la lista, si me toca estar. ¿Eh? Que yo no llevo la lista, no puedo decir si a mi turno. No sé, es que yo no... Ah, correcto, está bien. No hay razón para decir. No, sí, yo no sabía. Bueno, en primer término, felicitar a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y alegatos, con los cuales coincido en su totalidad. Creo que pues, se han hecho planteamientos que todos hemos hecho, escrito y publicado a lo largo de varios años, y pues la conclusión a que todos llegaron y a la que hemos llegado, pues es que de nada sirve que lo hayamos escrito y publicado, porque en efecto la realidad política sigue siendo otra. Dicho eso, yo simplemente quería subrayar lo siguiente, que dentro de ese análisis casi siempre se nos olvida el componente demográfico. Tendemos a tener ceguera demográfica, así como tendemos a tener ceguera espacial. Esta ya no tanta, la demográfica es un mal endémico de los economistas. Es importante tenerla en cuenta y sacarla al centro del planteamiento si estamos hablando de fenómenos dinámicos de largo plazo. Que la población mexicana entró en un punto de inflexión en la segunda mitad de los 70, que se entró a la segunda fase de la transición demográfica, que consiste en la reducción de la tasa general de crecimiento de la población y en un aumento muy significativo, dramático se podría decir, de la tasa de crecimiento de las edades laborantes o con pretensiones laborales. Y que el fenómeno empezó a manifestarse ya en forma social y política y por supuesto económica a partir de los 80s y ya muy claramente en los 90s. A eso le empezamos a llamar festivamente el bono demográfico. ¡Qué fantástico! Pues yo no veo dónde esté el bono. Es un bono demográfico, sí, para el capital, porque esta segunda fase de la transición demográfica lo que produce es una oferta muy grande de trabajadores que más nunca fueron preparados, entre 32 y 35 millones en condición de rezago educativo, pues entonces una presión enorme sobre la base del mercado del trabajo que tiende obviamente a mantener bajísimos los salarios y hace que todo lo poco o mucho que crezca la actividad económica pues se concentre en los beneficios del capital. Al principio pareció tener un alivio con a mí me gusta llamarle éxodo bíblico de los 90s hacia los Estados Unidos, que ellos lo recibieron con gran alegría, ¿verdad? Porque les estaba ayudando a mantener bajos sus salarios también. Y después lo han parado aparentemente, pero no por completo, por otro tipo de razones. Pero ahí están esos fenómenos. Y no es extraño entonces que haya habido un aumento muy considerable de las filas de la economía criminal. Pues ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué van a hacer los jóvenes? En algún lugar tienen que obtener ingreso. A mí se me grabó lo que dijo un joven, creo que era tamaulipeco, al que lo entrevistaron preguntándole que si no le preocupaba andar en
en esas actividades, dado que era evidente que la esperanza de vida de los participantes era corta. Y su respuesta fue muy bella, dijo, después empezó diciendo, prefiero vivir como rey 3 años que como paria toda una vida. Y bueno, pues sí, eso expresa qué es lo que está pasando. Y entonces tenemos que incorporarlo para analizar también lo que con toda justeza ha analizado y señalado nuestro querido y respetado colega Jaime Ross, que todo este fenómeno de la economía informal, bautizada así, quién sabe por qué razón, es una resultante de todo esto que estamos hablando y no el origen de los problemas. Es simplemente uno más de los problemas que está presentando ya a la sociedad mexicana pues como una sociedad en estado de descomposición. Y ya los fenómenos de las últimas semanas pues simplemente documentan nuestro pesimismo. Gracias, Jorge Calderón. Gracias. Yo preguntaría a Rolando si, dado que él va a presentar quizá un punto de vista amplio, él expone primero. Rolando, yo voy a formular una pregunta particular. ¿Quieres? Entonces prefiero... Sí. No, primero una disculpa. Debido al inevitable autoritarismo de Miguel Ángel, me apuntó él como ponente, pero yo nunca dije que iba a ser ponente en esta sesión final, porque me habían dicho, ahí me quedé, a lo mejor en los siguientes correos electrónicos se modificó todo, que esta sesión iba a ser una sesión de lluvia de ideas e intercambio de puntos de vista, y a eso traté de llegar, aunque tarde, pero en fin estaba yo metido en otras cosas. Perdone a todos, me disculpan, salvo Miguel Ángel, que se me la paga. No. Yo querría ir a plantear algunos, plantearme y plantearles algunas preguntas dentro de esta tónica que escuché al final de Gregorio y ahora de Javier. Bueno, primero, ya lo he planteado en el grupo Nuevo Curso de Desarrollo en varias ocasiones, pero así para decirlo rápidamente, ¿qué tan en serio debemos tomar la idea expuesta por Larry Summers en el Fondo Monetario Internacional, nada menos, o en la Reserva Federal, en una reunión, de que había el peligro de que el mundo, y en particular el mundo avanzado, entrara en una suerte de estancamiento secular? ¿Qué peso habría que darle a esa posibilidad? Porque no es no podemos decir que con lo que observamos de 2008 a la fecha se pueda configurar una tendencia. Sería todavía muy aventurado, a pesar de que pues, la señora Lagarde pues, una y otra vez nos insiste en que la coyuntura no es de una recuperación alentadora, sino en el mejor de los casos una recuperación muy incierta y muy débil, ¿no? Lo vuelve a decir ayer o antier, en fin. Yo creo que eso no es suficiente como para decir la perspectiva es el estancamiento secular. Eso lo dijo Alvin Hansen, ¿no? En los 30s, y después vino